Ahí, mostremos ese tape, a ver. Para que se escuche, esto fue un hecho aislado, digamos. Sí, la verdad es que los hechos o las manifestaciones y ese tipo de expresiones fueron aislados. Hoy se desarrolló todo dentro de lo que, bueno, se pueden considerar expresiones de distinta naturaleza, todo pero sin violencia. Fue muy tranquilo. No hubo violencia. No hubo nada, más allá de este incidente. Nada que lamentar, digamos. Como se dice. Bien. Diferentes posturas sobre el paro, quienes impulsan el paro, quienes se mantienen neutrales y quienes se abren del paro. Exactamente. Arranco, si te parece, Delfina, después seguís un poquito vos. Bueno, en realidad en la CGT hay de todo y hay distintas posturas, como vos bien lo dijiste. Arranco con Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT. Acá hay una cuestión, lo ponemos, ¿está a favor del paro? Claro que sí, es el que empezó convocando al paro, pero lo convocó sin ganas. Lo convocó porque tenía bastante presión de abajo y de los costados, pero lo tenemos que poner a favor. Seguimos con Sergio Palazzo, titular de la bancaria, uno de los alfiles de Cristina Kirchner, que estaba absolutamente a favor. Uno de los más combativos. Sin dudas, sin dudas. Te diría que el que más hace notar su voz a favor de esto, que termina quedando un poco amortiguada, Maxi, justamente porque hay muchos otros que no tenían ganas de ponerle tanta vehemencia a esta medida de fuerza. Y también en esta lista tenemos que poner a Juan Carlos Smith de Dragado. Digamos que estos son los que están empujando el paro principalmente. Sí. Y además es el interlocutor, el que consigue, ¿no? Digamos, este acatamiento del transporte, más allá del tema UTA, digo, porque está al frente de Parcial acatamiento del transporte. Exactamente, sí. De la Confederación de Transporte, digo. Bueno, no es un dato menor. Tema Gerardo Martínez, acá lo tenemos de la UOCRA, Hugo Moyano y Sergio Romero. Acá podemos decir que Moyano no está con el camión aceitado, digamos, no está impulsando. Hugo Moyano, Pablo Moyano, ¿no están Pablo impulsando Moyano esto? Sí, Hugo, podemos decir que es un ni, porque acordate, Maxi, que además él cerró finalmente paritarias del 1%, entonces es bastante confuso el mensaje. Podemos decir que está ahí en un ni, sí tiene un alfil de él en el triunvirato, que es Octavio Argüello, ¿no? Y que es quien impulsa este paro, pero podemos decir que Daer está más al frente. Así que acá podemos decir los tibios, ¿no? Del paro. Gerardo Martínez de la UOCRA, que es quien además mantiene los canales de diálogo, hoy quizás no tan aceitados con el gobierno, pero sí quiere tender un puente. Y después lo tenemos a Sergio Romero. Este es un caso bastante particular de la UDA de docentes, porque arrancó bastante combativo con el gobierno y después, bueno, fue cerrando algún tipo de mesa de negociación, entonces hubo algunas dudas sobre este paro, ¿no? Una cuestión con respecto a Gerardo Martínez. Hay gente dentro de la CGT que se autodenomina independiente. Bueno, a Gerardo Martínez lo podríamos ubicar en ese lugar, a Moyano también, ambos tienen enorme trayectoria y, viste, cuando se toma la decisión, bueno, ellos se ponen en la silla de atrás. No, pero por eso llama la atención, Gerardo Martínez pasa en los gobiernos, negocia con todos los gobiernos. Lo que llama la atención es, volveme a la anterior, lo que llama la atención es los Moyano o Sergio Romero, que han sido muy combativos, pero vos lo dijiste que han muy bien tenido un al principio. Alineamiento más combativo en algún momento con el gobierno de Macri. Moyano, no me quiero remontar a los 90, con Menem, bueno, todo eso. Moyano tiene momentos también, tuvo una cercanía con Macri, después lo deja Macri, con lo cual tiene un movimiento bastante pendular. No nos olvidemos lo que vos mencionabas al principio. Hay muchos de estos sindicalistas que tenían miedo de que el gobierno, por ejemplo, pisara el freno en la transferencia del dinero de obras sociales. Eso es una amenaza permanente sobre el gremialismo argentino. Vamos a la siguiente. Los que están directamente, te diría, en contra
del paro. Arrancamos, Delfina, ¿querés Roberto Fernández de la UTA? Vos decías acá el tema de la amenaza, ¿no? Del freno a los subsidios. Roberto Fernández es un claro ejemplo porque, bueno, podemos decir que sí, la UTA no adhiere por el tema de la conciliación obligatoria que tiene con el conflicto con las 5 la UTA de colectivo. La gran novedad es mañana, en teoría, no paran los colectivos. No paran los colectivos. Vamos a ver efectivamente qué pasa en la calle. Pero esta fue la gran novedad, un paro general con colectivos, ¿no? Y Roberto Fernández, utilizando un argumento legal que le habían dictado la conciliación obligatoria para abrirse el paro general. Claro, pero digo, no es menor el dato que, bueno, el gobierno provee al transporte millones en subsidios, ¿no? Entonces acá hay una carta de negociación bastante importante y por el otro lado también hay como, digamos, hay bastantes rispideces con los Moyano. Roberto Fernández, perdón Pablo, lo decíamos la otra vez, se reunió, además lo veíamos a Germán Martínez de la UOCRA, que lo instó hasta último momento para que participe del paro, al igual que Andrés Rodríguez de UPCN, de los estatales, ¿no? Ahí hubo un intento de que se plegara el paro. A ver, ¿cuándo se cae, cuándo podemos desarmar la estrategia de Roberto Fernández? En realidad, la conciliación obligatoria funciona, rige para la zona metropolitana de Buenos Aires, con lo cual podría haber paro en otras provincias. No va a haber paro en otras provincias, con lo cual no tenía ningún tipo de ganas ni de intención Roberto Fernández de acompañar al paro. Bueno, después lo vemos a Luis Barrionuevo. Esto no es nuevo, siempre se ha mostrado bastante cercano al gobierno con algunos coqueteos y después alejamientos, pero lo cierto es que, bueno, podemos decir que está en contra. Sí tiene algunos alfiles dentro de la CGT que adhieren y lo mismo es el caso de Armando Cavalieri, que directamente, de Comercio, que directamente no formó parte de estas mesas, estas reuniones previas al paro, y un sindicato de comercio que muy probablemente mañana la foto va a estar dividida porque va a haber algunos comerciantes que paren, pero en su gran mayoría no. Bueno, veamos el tema de lo que está sucediendo con los servicios que va a haber y que no va a haber en el día de mañana. Bueno, lo decíamos Maxi, por la cuestión de la UTA, mañana va a haber servicio normal de los colectivos en el AMBA, no así de los subtes, que no va a haber servicio, y tampoco de los trenes. Veíamos recién las imágenes de Constitución ya anticipando lo que va a suceder. Los bancos van a estar sin actividad, solamente se va a poder operar a través del home banking. Recordamos también, recién lo veíamos a Sergio Palazzo de la bancaria, bueno, uno de los más combativos, acá está. El tema de la educación, a ver... Va a haber clases, es decir, van a estar abiertas las clases públicas en la ciudad de Buenos Aires, pero lo cierto es que el gremio docente adhiere. Acá va a haber una cuestión donde el gobierno, por lo menos de la ciudad, dice que les va a descontar el día. Después, el gobierno nacional ha dicho que les va a descontar el día. El gobierno de la ciudad. El gobierno nacional le ha dicho que va a descontar el día a los estatales que paren y el gobierno de la ciudad ha dicho que le va a descontar el día a los docentes. A los docentes y a los estatales también que paren en la ciudad de Buenos Aires. Solo a los docentes. A los docentes. Exactamente. Y lo que vemos acá es que, bueno, solo los establecimientos privados van a, digamos, abrir mañana, dependiendo un poco también, bueno, el tema de los viajes, de cómo puedan viajar y... digamos, a qué gremios estén afiliados estos docentes. Pero en líneas generales el tema se va a dar en la educación pública. Los taxis, va a haber disponibilidad limitada, ¿no? Y el tema de los vuelos, ya se anticipan muchísimas cancelaciones. De hecho, mira, te tengo que corregir un poco este número porque se están hablando ya de 400 cancelaciones y, bueno, variadas reprogramaciones. Así que esto también... todos los gremios aeronáuticos van a adherir, sacando lo que es servicio esencial dentro de lo que es la aeronáutica, ¿no? Bien, miren lo que decía uno de los líderes de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los gremios más combativos usualmente frente al gobierno de Javier Milei. También llegó la hora de que en algunos sindicatos empiecen a conducir los trabajadores. Aquellos sindicatos que frente a esta muestra, le digo, que entusiasma, esperanza, de unidad de todo el movimiento obrero, de verdad hubo algunos gremios que no decidieron parar. Yo le digo, se la pasaron hablando de la UTA, muchos colegas suyos, no hay que pagar por el chancho más de lo que el chancho vale. Si mañana funcionan los colectivos van a circular vacíos porque la Argentina va a estar paralizada. Nadie cree el verso de la conciliación obligatoria. No había ningún motivo para acatarla. Aguiar muy enojado con Roberto Fernández, ¿no? que ha hecho estas varias veces, digamos, y ha dejado pedaleando a los gremios más combativos. Esto también como UPCN, Andrés Rodríguez, que tengo entendido que se adhiere al paro, pero por otro lado negocia
por abajo con el gobierno de Javier Milei, como ha negociado con el gobierno de Macri, como ha negociado con Menem, como ha negociado con todos los gobiernos. Bueno, fíjense lo que pasó hoy, Kicillof enviando, si se quiere, una señal